Y los israelitas dijeron a Gedeón: sed nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendió un manto y echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Padre, te damos gracias en el buen nombre de Jesús por concedernos esta oportunidad, privilegio, bondad y gracia divina de poder hablar su palabra. Pido en el nombre de Jesús que me dote de esa gracia, de esa capacidad, de esa revelación para entregar la palabra. Y por todo lo que usted, Señor, haga, le damos la gloria. Amén. Quiero en esta preciosa hora desarrollar este mensaje sobre el título: antojos que pueden ser peligrosos. Vive Cristo para siempre. Salude de pronto al que esté a su lado y dígale: hay antojos que pueden ser peligrosos. Vive Cristo para siempre. Cuando nosotros hablamos de antojos, estamos hablando de un deseo, de algo que en algún momento dado de nuestra vida sale de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Quién a la edad que tiene a hoy día no puede decir que en algún momento de su vida ha tenido algún antojo? Alabado el nombre del Señor. Hay mujeres que después de 30 años de casadas se antojan de tener otro hijo, cuando ya el mayor tiene 30 y el menor tiene 20. Vive Jesús para siempre. Y entonces le preguntan: hermana, ¿y cómo estás? Y tengo un antojo y estoy detrás de este hombre a ver si me lo concede. Cristo vive para siempre. Y qué bonitos son los antojos, porque hay antojos que son muy buenos. Hay antojos que pueden inspirar a otros. Hay antojos que pueden hacerle la vida feliz a alguien. Pero también hay antojos que pueden ser peligrosos. Cristo vive para siempre. La Biblia habla de personas y personalidades que en su momento fueron exclusivas, fueron personas fuera de serie, fueron personas extraordinarias, privilegiadas, personas que nacieron con una estrella impresionante, pero que en algún momento
no los destruyó algo relativamente grave, difícil, imposible de vencer, sino que triste y lamentablemente fueron vencidos por algo tan sencillo como un antojo. Y usted dirá, ¿y así de peligrosos son entonces los antojos? Pues le digo, así de peligrosos. Cuando vamos al capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, encontramos una persona maravillosa que a Dios se le ocurrió crear. Como usted podrá comprender, todo lo que hay en el cielo, aparte de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, todo lo demás ha sido creado. Vive Jesús para siempre. Y usted sabe que Dios es una persona exquisita para crear. No es más, sino que observemos, por ejemplo, el mundo como tal, el planeta donde vivimos. Y tendremos que admitir que vivimos en un planeta exquisito. Vivimos en un planeta que está perfectamente colocado en el lugar donde debe estar colocado, ni más allá del sol, ni más acá del sol. La Tierra es un planeta que está perfectamente colocado en el espacio para que tenga todas las bendiciones de que este planeta disfruta. Vive Jesús para siempre. Entonces eso se lo debemos a un Dios exquisito. Y una segunda cosa maravillosa que Dios ha creado es usted. Bueno, pensé que usted se iba a alegrar. Porque usted como persona, como creación, es alguien exquisito. Y yo me atrevo a preguntar, ¿qué otra cosa puede ser tan perfecta como lo es el cuerpo suyo en toda la plenitud de su funcionamiento? Usted es una persona exquisita, que la colocó Dios en un cuerpo exquisito, extraordinario, porque Dios es un Dios elegante. La otra vez yo alegaba con una muchacha porque ella me decía cómo quería tener el novio. Y yo le decía que por qué no se iba por el gusto de Dios. Y entonces ella se sentía como insegura, porque ella cree, no sé si ya cambiaría de parecer, o creía que el gusto de Dios no se compararía con el gusto de ella. Ya usted podrá imaginarse con cuántas clases de personas tiene uno que bregar. Cuando el gusto verdadero de Dios es el más extraordinario que existe. Alguien muy pequeño quiso describir a Dios con una palabra y dijo: Dios es una elegancia. Y efectivamente, Dios es una elegancia. Mire la elegancia de persona que Dios fabricó. Capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel. Cristo vive para siempre. ¿Puede bendecir a Dios mientras oye la palabra?
La palabra lo edifica, la palabra lo bendice, la palabra lo advierte y la palabra nos descubre, nos saca los trapos al sol. La palabra nos aterriza y la palabra también nos muestra si nos estamos resbalando. Y oiga, capítulo 28, dice el verso 13 en adelante. Usted nomás va a leer en la mente, yo lo voy a leer y usted va a ir comparando la elegancia que creó un Dios elegante como el suyo. Y oiga, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Puedes imaginarte todo el protocolo que hace Dios para la creación de alguien? Dios fue a crear a alguien exclusivo y para preparar a ese alguien exclusivo preparó toda una fiesta exclusiva que Dios lo programó. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso hacerlo, hombre. Porque hay cosas que con personas maravillosas Dios las hace que uno se queda con la boca abierta. Y quisiera que por favor vea la palabra al final del texto 13. En el día de tu creación. Ok, seguimos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Y vuelva a oír la palabra: desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. No, que está hablando de una persona fuera de serie, de una persona extraordinaria que Dios se dio el lujo de crear. Y Dios lo colocó en un lugar para que se paseara. Y en ese lugar donde esa persona se paseaba, dice que lo colocó como un querubín grande, como un querubín protector, y que Dios lo colocó en el santo monte de Dios, en lo mejor que Dios tiene arriba, en lo mejor que Dios se ha, aleluya, apersonado para él. Ahí colocó a esa persona. Pero ya Dios nos está diciendo que esa persona se corrompió, que llegó un momento en su vida que permitió que la maldad entrara, que la maldad se metiera en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, que la maldad permeara su vida y que esa maldad lo arruinara y lo acabara. Siga leyendo. Perfecto eras, verso 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dios está hablando de algo extraordinario que en algún momento se echó a perder. A veces pensamos que los únicos que se echan a perder son solo ovejas sencillas, con todo respeto, de bajo rango. Pero resulta que los de bajo rango y los de alto rango son iguales delante de Dios. A su nombre gloria. Tienen el mismo valor, tienen a un mismo Dios, tienen una misma gracia, tienen una misma bendición y tienen un mismo cuidado de parte de Dios para su vida. Y que igualito corre peligro una ovejita regular. Cuando digo regular me refiero a una oveja normal que viene al templo, que ora, que nació de nuevo, que tiene ríos de agua viva, que tiene el Espíritu Santo, que tiene el nombre escrito en el libro de la vida. Ya usted entonces se dará cuenta qué tipo de regular le estoy hablando. Y también me refiero a esas grandes eminencias a quien Dios le place levantar y usar de una forma asombrosa y aterradora. Cristo vive para siempre. Y Dios nos está diciendo que esta belleza que Él ha creado se corrompió, se destruyó. Él mismo se echó a perder. Y si usted supiera qué fue lo que lo llevó a echarse a perder, quizás usted diría, tuvo que haber sido algo fuera de serie también. Un deseo, un antojo. En algún momento, esta persona creada tuvo un antojo. Tuvo un deseo. Se le vino algo a la cabeza que no fue capaz de darle manejo. Porque el hecho de que a usted y a mí nos vengan antojos y nos vengan deseos, eso no significa que han venido para destruirnos. Han venido para probar también nuestra capacidad, nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, nuestra madurez cristiana. Porque hay cosas que vienen a nuestra vida no para destruirnos, sino para Dios determinar si puede contar con nosotros, sí o no. Y esta persona de la que le estoy hablando tuvo un antojo. ¿A cuánto le gustaría saber cuál fue el antojo? Vamos a Isaías, capítulo 14. Alabado el que vive para siempre. Mientras busca la palabra, alabe, bendiga, dé gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Oiga, esta persona un día amaneció con un antojo. ¿Y con qué antojo amaneció? Lea lo que dice el verso 13, por favor. ¿Qué dice el verso 13? Tú que decías en tu corazón, mire el antojo que tuvo, subiré al cielo, número 1. En lo alto, número 2. Junto a las estrellas de Dios, número 3. Levantaré mi trono
Número 4. Y en el monte del testimonio me sentaré. Número 5. A los lados del norte. Número 6. Sobre las alturas de las nubes subiré. Número 7. Y seré semejante al Altísimo. ¿Qué deseo tú? Alabado el nombre del Señor. Tuvo el deseo de ser igual que al que lo creó. Hágase una pregunta. Si lo creado puede darse el lujo de volverse igual o coigual al que lo creó, entonces hay deseos que de entrada son deseos locos, deseos carnales, deseos antibíblicos, deseos que no están dentro de la palabra del Señor, deseos que no son normales, deseos que no vienen a nuestra vida para edificarnos o para probar algo maravilloso que podamos, aleluya, proponernos. Hay deseos que vienen a nuestra vida con el único propósito de arruinar nuestra fe cristiana, de sacarnos del cuerpo de Cristo, de robar nuestra comunión con Dios, de apartarnos del redil de Jesucristo, de llevarnos a perder nuestra corona. Entonces yo quisiera que a este momento nos hagamos una pregunta. ¿Está llegando a nuestra vida algún deseo? ¿Podemos nosotros mirar ese deseo con qué intención llegó a nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que trae ese deseo y quién fue el que lo colocó? No esperemos nunca que el pastor nos diga todo. Nosotros por el Espíritu Santo tenemos que ser llevados a un momento en nuestra mente donde podemos darnos cuenta y admitir qué cosas están llegando a nuestra vida con un propósito maléfico, con un propósito destructivo, con un propósito, aleluya, contrario a la voluntad de Dios para nuestra vida. Cristo vive para siempre. Cuando este pensamiento le llegó al corazón de esta criatura, no fue capaz de sentarse a pensar, ¿soy creador o soy creado? ¿Soy creador o soy creado? Si soy creado y me viene el deseo de querer ser como mi creador, entonces ese deseo no es para nada bueno. ¿Vive Jesús para siempre? Si el deseo que está llegando a su corazón no es un deseo que lo va a llevar a ser mejor, a ser extraordinario, a ser una persona exquisita, a ser una persona maravillosa en Dios, entonces ese deseo toca ponerle un... Si le venga, ¿qué le pasa? Si ese deseo no lo está llevando a la gloria de Dios, entonces ese deseo vino para destruirlo. Escuche con cuidado. Sigue diciendo la palabra del Señor que éste tuvo el antojo de subir hasta donde habita Dios, a estar hasta donde está Dios, y precisamente allí, aleluya, al lado de Dios, codo a codo con Dios, establecer su trono. Si antojo vino no sé de dónde, hermano. Del infierno no, porque no existía.
Del diablo tampoco, porque tampoco había diablo. Alabado el nombre del Señor. Pero ese deseo vino del libre albedrío con que esta maravillosa persona fue creada. Cristo vive para siempre. Y entonces allí dice la palabra del Señor: mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Este es realmente el estado actual de esta persona. Toda persona que no está detrás de estos barrotes, que no está detrás de estas rejas, que no está dentro de esta cárcel, es porque una mano tremendamente poderosa resplandeció en esa cárcel y lo sacó a usted y me sacó a mí y me arrebató de ahí, porque Él por las buenas no nos iba a soltar. Pero a veces las ovejas no alcanzan a comprender el extraordinario milagro que se ha producido cuando fueron trasladados de la potestad de las tinieblas al Dios vivo. Pensamos que eso es cualquier cosa, que eso a cualquiera le puede pasar. No, Señor, tener un corazón nuevo no le puede pasar a cualquiera. Tener la presencia de Dios tampoco le pasa a cualquiera. Tener al Espíritu Santo por dentro tampoco le pasa a cualquiera. Tener el nombre escrito en el libro de la vida tampoco le pasa a cualquiera. Eso solo puede suceder con gente maravillosa como usted. Cristo vive para siempre. Entonces, ¿qué destruyó a esta tremenda y maravillosa persona? Lo destruyó un antojo. ¿Y qué hay de malo en un antojo? Pues vea usted, obsérvelo, analícelo, detállelo y saque sus propias conclusiones. Ahora bien, el capítulo 8 del libro de los Jueces. Yo puedo hablarle de más antojos, pero si me pongo a hablarle aquí de antojos, no acabo el mensaje. Y la idea es mensaje comenzado, mensaje terminado. Jesucristo vive para siempre. Porque yo puedo hablarles del antojo que tuvo Lot. Alabado el nombre del Señor. Pero en el capítulo 8, en el verso 22 en adelante, no es Gedeón, es el pueblo que se queda mirando la labor de su líder, que se queda mirando el trabajo de su líder. Del impacto que produjo en el mundo conocido el poder de Dios a través de su líder. Lo extraordinario y lo exclusivo como Dios lo usó. Porque tenemos que admitir que a Gedeón Dios lo usó de una forma exclusiva. Tiene al frente un ejército como la arena del mar y él solo tiene 300 personas y él. Y agarra a esas 300 personas y las secciona en 3 grupos de 100.
y de una forma exclusiva nunca antes visto. Les entregó a cada uno una antorcha, es decir, 300 antorchas encendidas. Y les colocó por encima un tarro a esas teas encendidas. Y les dijo a cada uno especificaciones extraordinarias, como por ejemplo: ustedes 100 se van a aquel frente, ustedes 100 a aquel frente, yo con los otros 100 a este frente, y vamos a bajar todos al valle, y cuando estemos en el valle ustedes van a hacer lo que yo haga. Y de una forma exclusiva, Gedeón golpeó con su tea y tarro el piso y partió el tarro, y la antorcha quedó al descubierto. Y ahora todo el mundo hizo lo mismo y quedaron 300 antorchas al descubierto. Y en la otra mano 300 trompetas. No tenían revólver, no tenían espada, no tenían navaja, no tenían cuchillo, no tenían nada. Tenían una antorcha y una trompeta. Y los ejércitos enemigos armados hasta los dientes. Y Gedeón dijo: a tocar la trompeta. Y todo el mundo empezó a darle a la trompeta. Dios bendiga a los que les gusta tocar trompeta. Y aquí necesitamos trompetas en la iglesia, hermano. Y denle con la trompeta. Y ellos dándole con la trompeta, la gloria de Dios descendiendo de arriba. Y dice que Dios colocó a los millares de los enemigos, a unos contra otros empezaron a matarse. Dios turbó al enemigo. Dios hizo que el enemigo entrara en pánico y empezaron a destruirse unos con otros. Eso es algo extraordinario. Eso es algo nunca antes visto. Eso es algo tremendamente maravilloso. Eso es algo fuera de serie, que solo un hombre inspirado por Dios puede darse el lujo de eso. Entonces Gedeón es una persona extraordinaria. Y eso sin entrar a hablar de otras cosas. Lo que hizo a unos pueblos, porque no le dieron pan. Pero es que cuando Dios se fijó en él, se fijó para cosas grandes. Porque quiero decirle que cuando Dios se fija en una persona, Dios se fija es para cosas grandes. Dios no está inventando nada ni programando nada. Cuando Dios toma a una persona es porque ya desde antes de la fundación del mundo le tenía la vista puesta encima y decía: esa persona cuando nazca va a ser mía. Esa persona cuando aparezca en escena en la tierra, aleluya, está señalada por mí para algo extraordinario, para que sea miembro del cuerpo de mi Hijo, para que sea parte del cuerpo de Cristo, para que sea portador de la gloria de Dios en su vida, para que sea portador de la presencia del Espíritu Santo, para que sea portador, aleluya, de un llamamiento santo. Gedeón es una persona impresionante, por donde usted lo mire. Y usted lo mira al final, cuando todo estaba concluido, cuando la victoria estaba al 100%, cuando Dios había hecho con él lo que Dios se había propuesto hacer, cuando todo ya parecía terminado, tuvo un bendito deseo, tuvo un bendito antojo. Qué miedo, qué miedo. Cuando llegan los antojos a la iglesia. Pastor, sea más explícito. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que sea más explícito? ¿Para salir corriendo de aquí? Tranquilícese. Alabado el nombre del Señor. ¿Y qué antojo le vino a Gedeón? Hermanos, a Gedeón se la colocaron todo en bandeja de plata.
el pueblo que lo valoraba, el pueblo que lo apreciaba, el pueblo que reconocía que la mano de Dios estaba con él. Querían asegurar un líder para tiempo bastante largo. Y le dijeron: lo queremos a usted como Señor, queremos a su hijo como Señor y queremos a sus nietos como señores. Y que Gedeón dijo: no, señores, es verdad que Dios ha hecho cosas grandes, es verdad que hemos visto la mano de Dios, es verdad que tengo 70 hijos, porque engendré hijos hasta que me cansé, y es verdad que he sido prolífero, y es verdad que se han conquistado muchas cosas, pero eso de meterse con el señorío de Dios, no, Señor. Yo mejor espero que Dios siga señoreando sobre ustedes, que Dios siga señoreando sobre Israel, que Dios siga señoreando sobre su pueblo. Hermano, hasta ahí 2020. Pero de repente le apareció el deseo. ¿Y cuál deseo le pareció? Le apareció el antojo de querer tener algo, de querer hacer algo que lo había estado manejando en su corazón y que había estado haciendo un trabajo en su mente meses atrás y años atrás. Pero que mientras estaba en la posición donde estaba no lo podía lograr. Pero ahora se presentó la oportunidad. Ahora el pueblo estaba a su favor. Ahora el pueblo podía responder a que le cumplieran el antojo. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Capítulo 8. Y Gedeón les contó el antojo. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Verso 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición. Lo que pasa es que tengo un antojo. Tengo algo por dentro que toda la vida era para mí algo inalcanzable. Tengo un antojo y yo creo que ustedes me lo van a poder cumplir. Tengo un deseo. Ay, ¿qué quiere? ¿Qué quiere nuestro líder? ¿Qué quiere nuestro gran hombre de Dios? No, yo lo único que quiero es que si ustedes valoran lo que yo he hecho, es que si ustedes tienen en cuenta todo lo que yo he hecho, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Todos esos zarcillos que ustedes obtuvieron en la guerra, que le quitaron a los enemigos, a mí me gustaría que ustedes me los regalaran. Yo me imagino toda la congregación jubilosa. ¿Pero qué hay de malo? Al fin y al cabo los zarcillos pues no son de las orejas de nosotros. Los zarcillos son de las orejas de los camellos, de los enemigos. Los zarcillos son de los hombres que venían también dentro de los enemigos. ¿Cuál es el problema? Y mire lo que la palabra de Dios dice en el verso 25. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y de una él tendió un manto y echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Que el pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba sano. Nadie sabía la razón del deseo que había en ese gran hombre de Dios. Igual como estamos aquí todos nosotros, pero nadie sabe el deseo que puede haber en el corazón de todos los que estamos aquí. Uy, pero es que el pastor, ¿quién le cuenta, mano? El pastor como que tiene espías en la iglesia. ¿Qué cuento de espías, hombre? Es la misericordia de Dios que a tiempo llega. Poder en la sangre de Cristo.
Yo nomás lo advierto, la realidad la analiza usted. Pues no le vemos mal. ¿Qué mal vamos a ver? Los que están pidiendo los zarcillos no son de nosotros, los conseguimos en la guerra. Pues vamos a dárselo. Pero dice la palabra del Señor en el verso 27, y Gedeón, escuche con cuidado, hizo de esos zarcillos un efod. Bendito. ¿Y por qué un efod? ¿Por qué no hizo un escudo de guerra? ¿O por qué no hizo una antorcha de esa que tenían dentro de la calabaza de oro para tener recuerdo de la gloria de Dios que vio? ¿Por qué tuvo que venirle al corazón el deseo de hacerse un efod? ¿Por qué un efod? ¿Qué tiene que ver un efod con la victoria que acababan de tener? ¿Por qué se le mete en la cabeza hacerse un efod? ¿Por qué no se hizo una espada? ¿Por qué no se hizo un calabazo, un tarro, yo no sé qué cosa? ¿Por qué no se inventó cualquier otra cosa? ¿Por qué un efod? Alabado el nombre del Señor. En la Biblia, el efod se describe como una vestimenta sagrada que se utilizaba en el culto religioso. Se describe el efod como una túnica sagrada. O sea, ¿qué es el efod? Es una túnica sagrada que se hacía de hilos de oro, que se hacía de hilos de azul, púrpura y púrpura. O sea, era una túnica, era un vestido extraordinariamente labrado que se colocaba encima de ropas comunes. ¿Pero quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y la pregunta reina: ¿Gedeón era sacerdote? La respuesta es no. Gedeón no es sacerdote de Dios Altísimo. Gedeón no pertenece a la tribu de Leví. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué ese antojo? ¿Por qué ese antojo de hacerse un efod? ¿Y por qué querer tenerlo en su casa si el efod era lo que le quitaba lo común a los hombres de Dios? Ese vestido de efod era lo que le quitaba lo ordinario a un sacerdote y lo convertía en extraordinario. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace extraordinaria a una iglesia? Lo que hace extraordinaria a una iglesia no es el templo que se haya construido, ni el tipo de personas que se congregan ahí. Lo que hace extraordinaria a una congregación es la presencia del Espíritu Santo en los corazones del pueblo. ¿Y de dónde salió ese antojo de querer tener un efod? ¿De dónde salió? Escúcheme con cuidado. Cuando Gedeón tiene la idea de querer tener un efod, Gedeón completamente se está saliendo de lo establecido por Dios. Porque en lo establecido por Dios, el efod solo debe manejarse en el reino de sacerdotes.
Y él no es reino de sacerdotes, él es un guerrero. Un guerrero extraordinario, sí, porque tiene encima la gloria de Dios, pero tiene encima la gloria de Dios. Es para pelear, es para bendecir al pueblo, libertándolo, es para pelear las batallas de Dios, pero no para ministrar en un lugar santo. Pero estuvo el antojo, yo quiero un efod. Yo quiero un efod. Y lo quiero tener en mi casa. ¿Qué había en la mente de este pobre hombre? Maravilloso. Digo pobre por el sinvergüenza antojo que tenía. Cristo vive para siempre. Este efod también llevaba escarlata. También llevaba adornos de piedras preciosas. Y este efod se lo colocaban los sacerdotes con ropas comunes encima. Y una vez que este efod estaba sobre esas ropas comunes, estas personas estaban diciendo que estaban dotados de la santidad y de la autoridad que solo proviene de Dios. Pero él quiso. Porque tenía un deseo, porque tenía un antojo. ¿Qué antojo tiene la iglesia? ¿Qué deseo tiene la iglesia? Por favor, piense. Alabado el que vive para siempre. A mí me llegan inmensidades de cosas a la cabeza para que las diga, pero yo no las digo. Primero, por consideración, y segundo, porque la idea no es manipular a nadie. La idea es mostrar la palabra, presentar la palabra y llevar al pueblo a la palabra. Y que de ahí en adelante que el pueblo saque sus propias conclusiones. ¿Por qué un efod? Escuche con cuidado. Volvamos a la Biblia, capítulo 8. Y dice que colocó el efod en la ciudad de Ofra. Y dice, por favor mire la palabra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. ¿Qué trajo el efod? A ese pueblo al que él acostumbró a las victorias, al que él acostumbró a ver la gloria de Dios. ¿Qué hizo el efod en esa congregación donde él ministraba? Ese deseo hizo que toda una congregación se prostituyera. Y hoy tenemos congregaciones prostitutas. Tenemos congregaciones prostituidas, corrompidas, envenenadas, llenas de apostasía y de perjuicio cristiano. ¿Quién se encargó de eso? Sus propios ministros. Aleluya. Sus propias ovejas, porque aceptan también. La propia congregación se envenena por el antojo de alguien. Y a veces los hermanos se molestan porque no les dejan desarrollar su antojo. Pero hay antojos que los está enviando Satanás, el diablo, para envenenar toda una congregación. Alábelo. Hay antojos que están viniendo a la iglesia no para bendecirla, no para llenarla. Hay antojos que están entrando a la iglesia para prostituirla, para corromperla, para dañarla. Porque de hecho, en las congregaciones ya hay ovejas más dañadas que agua de florero, con deseos raros.
Aquí se me congregaba uno y me decía: pastor, es que a mí Dios se me está revelando y Dios me está hablando cosas que se deben implementar en esta iglesia. Y hágale pues, muéstreme qué es. Y entonces raspó por una agenda y empezó a leer cosas. Y yo le preguntaba: ¿y todas esas cosas que me está leyendo qué? Dijo: Dios me las dictaba y yo las escribía. Alabado el nombre del Señor. Me puse por hacer unas averiguaciones y todo lo que él me traía escrito en ese cuaderno lo había sacado de internet, del libro perdido de Enoc. Alabado el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. El domingo me llegó uno ahí al templo: pastor, es que lo que está en la Biblia no es todo lo que Dios quería que el hombre supiera. Y pues entonces, si no es todo lo que Dios quería, entonces yo me quedo con el libro de todas maneras. Digo: no, es que yo tengo la revelación verdadera y completa. Le digo: Si un ángel del cielo viene a contarnos otras cosas que no están aquí, porque es que Dios se las reveló, porque un ángel le dijo: no, Señor, aquí entra lo que está aquí, lo que no está aquí no entra aquí. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos al Rey? ¿Cuánto bendecimos al Santo? Aleluya. Pero este bendito deseo vino para corromper, vino para destruir, vino para acabar con una iglesia, vino para acabar con un pueblo, vino para acabar con una congregación maravillosa de Dios. ¿Y quién tuvo el deseo? Gedeón. Hay poder en el nombre del Señor. Escúchelo. Ese efod, ese traje era para gente exclusiva. Era para Aarón y sus hijos, que eran sacerdotes. Y que ese efod era una vestimenta sagrada que no debía ser para gente del común, que no debía de ser para gente extraña al pueblo sacerdotal, al pueblo de Leví, a los ministros de la casa de Dios. Porque ese efod representa la santidad de Dios y se utiliza para indicar la separación y la consagración de los sacerdotes y líderes para el servicio de Dios. El efod también significa la intercesión, el clamor y el ruego. Porque cuando se le quería pedir dirección a Dios de algo, se llevaba el efod encima. ¿Se acuerdan cuando David le dice a Abiatar: ¿trajiste el efod? Sí, claro que lo traigo. Bueno, mijo, tráigalo para acá y póngaselo, porque necesitamos que Dios nos diga si nos quedamos aquí o nos vamos para otro lugar. Tener el efod es tener la señal de tener la comunión con Dios, de tener la dirección de Dios, de tener la presencia de Dios, pero no era para gente común. Y si hablamos de sacerdocio, con todo y que era un guerrero maravilloso, con todo y que era un guerrero extraordinario, pero para Dios era un hombre común, porque no era del linaje sacerdotal para servir a Dios en el templo. ¿Y a dónde llevó este malvado antojo a Gedeón? A corromper. Entonces, analicemos qué antojos está llegando a la casa suya, qué antojos está llegando a su familia,
¿Qué antojo está llegando a su hijo, a su hija? ¿Qué antojo está llegando en su entorno, en su barrio, en su comuna, en su comodidad? Y que usted lo quiere implantar. No es que todo el mundo lo hace. ¿Acaso que usted y yo seguimos lo que todo el mundo haga? No, Señor. Usted y yo no seguimos lo que todo el mundo haga. Usted y yo seguimos lo que la palabra de Dios nos inspire a hacer. A su nombre sea la gloria. Pero si ese malvado deseo lo quiere sacar de la iglesia, arréglelo antes de que lo destruya. Gloria a Cristo para siempre. Tiempo me faltaría para hablar todo lo que puede hacer un deseo cuando no viene de parte de Dios. Pero yo creo que hasta aquí es suficiente por hoy. Colóquese de pie, hable con Dios, preséntese a Dios y analice o analicemos qué cosas están subiendo a nuestro espíritu. ¿Qué cosas está llegando a nuestro corazón como un antojo para que lo querramos cumplir? ¿Acaso será el antojo de la muerte? ¿El antojo del descarrío? ¿El antojo de la destrucción? Por un antojo llegó la prostitución a una congregación. Padre, gracias por permitirnos predicar tu palabra, por permitirnos entregar tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es oportuna, tu palabra es bendita. Bendiga a esta congregación de una manera extraordinaria y lleva a este pueblo a donde solo tú lo puedes llevar, en el nombre de Dios.